Los crímenes de León Serment y Adriana Rosique. ¿Cuánto rencor se puede acumular en el alma para que te lleve a matar a quienes te dieron la vida? Yo soy Lupita Martínez. Y yo soy la doctora Mel. Esto es Almas Rotas. Bienvenidos. León Juan Salvador Serment tenía 55 años el 27 de agosto del año 2016. Sufrió un asalto mientras caminaba hacia su casa al lado de su hijo Benjamín, de 22 años. Recibió más de 40 puñaladas, de las cuales 12 fueron mortales. Su asesinato indignó a toda la comunidad cinematográfica de México y se alzaron voces como la de Guillermo del Toro y Emmanuel Lubezki, exigiendo que se diera con los criminales. ¿Quién era León Serment? León fue un director de cine que primero estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana y después, siguiendo su sueño de mostrar su forma de ver la vida a través del lente, se inscribió en el Centro de Capacitación Cinematográfica, en donde estudió de 1985 a 1988. En más de una ocasión declaró que tenía un especial interés en las historias de mujeres y quería reflejarlas desde su propio punto de vista. Fue asistente de cámara de Emmanuel Lubezki y de Carlos Markovich. También fundó su propia casa productora llamada Taller Luz y en 1996 se inició como documentalista. En el 2011 presentó El efecto tequila, su primer largometraje en el que trató el tema de la crisis económica de 1994 en México. Al morir, dejó en postproducción la película Los hijos de la ruta. Estuvo casado con Adriana Rosique, su compañera de sueños, aunque un año y medio antes del asesinato, por común acuerdo, finiquitaron su relación. Ella también era realizadora y compartían la pasión por el séptimo arte. Formaron una familia y tuvieron 2 hijos, Paolo y Benjamín. El primer crimen. La noche del 27 de agosto del año 2016, León, en compañía de su hijo Benjamín, bajó del departamento en el que vivía a la calle. Quería cerciorarse de que su exesposa Adriana Rosique abordara un taxi seguro. En cuanto él y su hijo la vieron marcharse, ambos caminaron por la lateral del periférico en la Ciudad de México, de vuelta al departamento en la colonia Merced Gómez. Sorpresivamente fueron interceptados por un par de delincuentes que les exigieron entregar sus pertenencias. A pesar de que León entregó todo lo que llevaba, los criminales lo tiraron al suelo, en donde fue golpeado una y otra vez. Despiadadamente y con saña, recibió 46 puñaladas en distintas partes del cuerpo. 12 de ellas fueron mortales. Durante ese tiempo, su hijo Benjamín, abrazado a su perro y de espaldas a lo que sucedía, escuchó los lamentos de su padre moribundo. No movió ni un solo dedo para defenderlo y solo recibió una pequeña herida en la mano. Cuando los delincuentes terminaron su espantosa labor y quedaron en silencio padre e hijo, Benjamín miró a León tendido en el suelo. Notó que aún respiraba y le preguntó que si necesitaba algo, pero no hizo nada. Caminó, no corrió, los pocos pasos que lo separaban de su casa. Dejó a salvo a su mascota y avisó a su novia lo que había sucedido. Después de eso, entonces, sí pidió ayuda. Cuando llegaron los paramédicos a revisar al cineasta, él ya había muerto. La indignación. La noticia del asalto a León Serment corrió por todos los medios de comunicación. Personalidades como Guillermo del Toro exigían a las autoridades el esclarecimiento del crimen de su colega. Se culpó al gobierno de la Ciudad de México de la terrible inseguridad en la que vivían los ciudadanos. Ante la presión mediática y de la sociedad, las autoridades se aplicaron en las investigaciones, se buscaron pruebas y se interrogó a los testigos. Adriana Rosique. Adriana, exesposa de León, dijo a las autoridades que días antes de los hechos se había percatado de la presencia de 2 personas rondando el edificio en el que vivía. Cuando le preguntaron sobre su hijo Benjamín, ella afirmó que le parecía extraño que su hijo hubiera estado tan presente con su padre en los últimos días, pues eso no era su costumbre. También señaló que cuando bajaron a tomar un taxi, notó que su hijo mensajeaba con su novia Pamela, la cual, a ella por cierto, no le daba confianza. Otra cosa que le pareció extraña fue que después de la muerte de León, su hijo la abrazó a ella efusivamente de manera inusual
y su comportamiento cambió radicalmente. Reconoció ante las autoridades que en ocasiones le tenía miedo a su hijo y que a su parecer le parecía manipulado por la novia. Benjamín. En los interrogatorios, Benjamín declaró que al dejar a su madre en el taxi, él y su padre fueron abordados por dos hombres en la lateral del periférico y que él, por instinto, abrazó a su mascota y se tiró al suelo, a pesar de que a su lado su padre era golpeado y apuñalado. Eso de inicio despertó las sospechas de los investigadores, las cuales se hicieron más grandes cuando supieron que Benjamín no pidió ayuda inmediatamente y que, dicho por él mismo, se ocupó primero de poner a salvo a su perrito y llamar a su novia para luego pedir ayuda. Las pruebas. Las cámaras de seguridad de la Ciudad de México y de algunas casas cercanas al crimen demostraron que Benjamín había caído en contradicciones al momento de declarar. Se reveló que un hombre y una mujer merodearon por un tiempo la casa en la que vivía León y que el mismo día del supuesto asalto a León Serment, Benjamín no despegaba la mirada de su teléfono celular como esperando un aviso. Otras cámaras captaron a personas haciendo compras en tiendas de conveniencia y retirando dinero de cajeros automáticos sin problema alguno, lo cual evidenció que contaban con las claves de seguridad. Se cotejaron las imágenes y se comprobó que el rostro de los asaltantes coincidía con el de las personas que utilizaron las tarjetas de León. El segundo crimen. El 19 de septiembre del año 2016, menos de un mes después del asesinato de León Serment, el cuerpo de Adriana Rosique fue encontrado colgado en el balcón de su casa. En un inicio se dijo que ante el dolor por la muerte trágica de su exmarido, la realizadora había decidido quitarse la vida. Sin embargo, las autoridades decidieron investigar más a fondo y muy pronto se descartó la teoría de un suicidio. Segundo interrogatorio a Benjamín. Benjamín cayó de nuevo en contradicciones. Dijo que en la madrugada del 19 de septiembre salió de su casa para llevar a su novia al hospital, pues se sentía muy mal y por ello se enteró de la muerte de su madre hasta las 10 de la mañana cuando regresó a su casa. Sin embargo, de nuevo los videos de las cámaras de la Ciudad de México contradijeron su versión. En las imágenes se vio cómo Benjamín y su novia salían de la casa e inmediatamente después entraban sin problema alguno dos personas. El hijo menor de la pareja y su novia deambularon por las calles cercanas a la casa haciendo tiempo y nunca pudieron comprobar que estuvieron en algún hospital. Los delincuentes fueron identificados. Eran los mismos que habían participado en el crimen de León Serment. La policía los ubicó y procedió a su detención. Ambos confesaron, hombre y mujer, que la novia de Benjamín los había contactado por medio de una amiga en común. Eran expolicías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Cuando se confiscaron los teléfonos, se comprobó que Benjamín y su novia habían tenido comunicación con los asaltantes antes y después del crimen. En la casa de la mujer detenida se encontró la ropa que llevaba el día del asesinato y una hoja con las instrucciones para cobrar un seguro de vida. El pago a los asesinos sería de 100,000 pesos a cada uno por los dos asesinatos. El autor material señaló directamente a Benjamín como el autor intelectual. Afirmó que él les dejó la puerta abierta de la casa de su madre para que pudieran entrar en la madrugada del 19 de septiembre. El hermano mayor de Benjamín, Paolo. La relación entre los hermanos Serment, Benjamín y Paolo, estudiante de arquitectura, alegre y jovial, no era estrecha, pero nunca parecieron odiarse. De niños habían compartido juegos y aventuras, y siendo adultos jóvenes compartían también algunas cosas. Tanto Ana, la novia de Paolo, como Pamela Soto, la novia de Benjamín, se hicieron amigas y a las dos se les incluía como parte de la familia. Sin embargo, y lógicamente, al morir sus padres, Paolo enfureció con Benji, como él le llamaba, y aseguró que haría todo lo que estuviera en sus manos para que pagara por lo que hizo. A sus allegados les confesó que había notado que algo en su hermano menor no andaba bien, y que algo en él parecía diferente. Su comportamiento había cambiado, pero nunca imaginó que llegaría a matar a sus propios padres. Paolo dijo que ignoraba cómo su hermano había conseguido los 200,000 pesos para el pago de los criminales, pues aún recibía mesada por parte de sus padres. ¿Quién era Benjamín Serment? De acuerdo a quienes lo conocen,
Benjamín era un buen estudiante, aunque con pocas habilidades para socializar. Pasaba gran parte de su tiempo en los videojuegos. Abandonó la carrera de química en la Universidad Nacional Autónoma de México y no por falta de capacidad. A Benjamín lo acechaba la depresión. Un año y medio antes de los asesinatos, sucedieron la muerte de su abuelo y la separación de sus padres. Como mencionó su hermano, efectivamente cambió. Se volvió triste, le costaba prestar atención y concentrarse. Comenzó a sentirse incapaz y con un gran sentimiento de culpa. Su ciclo de sueños se alteró, lo mismo que el apetito. Fue víctima de episodios de ansiedad y angustia que derivaron en más de una ocasión en ataques de pánico. Rondaron por su cabeza ideas suicidas y con el tiempo los síntomas se agravaron hasta llegar a considerar consumir cianuro para terminar con su vida. 3 meses antes del asesinato, asistió al psiquiatra con el apoyo de su madre y fue diagnosticado con depresión, por lo que se le recetó escitalopram y clonazepam. En una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga desde el Reclusorio Norte, dio su versión y, aunque aceptó conocer a los sospechosos, reiteró su inocencia. Dijo que durante el asalto de su padre lo encañonaron y no pudo ver qué sucedía y que lo primero que se le ocurrió fue salir corriendo a pedir ayuda, pero no lo hizo porque su padre lo necesitaba ahí. Quería saber que estaba vivo. Cuando lo vio herido le preguntó que qué necesitaba y él le dijo que estaba muy mal, que pidiera ayuda y entonces sí lo hizo. Los síntomas de Benjamín se agravaron después de ser acusado de la muerte de su padre y se incrementaron sus ideas suicidas, condicionadas a la resolución de su situación legal. Los especialistas en el reclusorio lo describieron como desaliñado, hostil y en ocasiones con capacidad de juicio disminuido. En el informe, afirmaron que se notaba triste y con poca resonancia afectiva, el volumen de la voz bajo y con conciencia parcial de enfermedad. Se recomendó vigilancia estrecha, pues sus posibilidades de suicidio eran altas. La sentencia. Los 4 detenidos fueron acusados de homicidio calificado en modo de pandilla y se siguió su proceso en prisión preventiva. Se condenó a Juan Benjamín Serment Rosique a 33 años de cárcel por el asesinato de su padre, León Serment Guerrero, y de su madre, Adriana Rosique Manjarres. La misma pena se le impuso a Pamela Soto, novia de Benjamín, por el delito de homicidio calificado en agravio de la pareja. Además, se dictaminó que Serment Rosique perdió los derechos que tuviera respecto a las víctimas, incluidos los de carácter sucesorio como cualquier posible herencia, dejando así como único heredero, pero con el terrible dolor por la muerte de sus padres, a su hermano mayor, Paolo. Pues este es el caso, doctora Mel, un caso fuerte, doloroso, un hijo que ha mandado matar a sus padres. Quiero señalar una cosa antes que nada. En el inicio de la lectura, de la narración, señalamos el oficio, el trabajo de León Sermet, papá de León Juan Salvador Sermet. ¿Por qué es eso lo que hace que las autoridades reaccionen? Que se vuelva un caso mediático. Por supuesto que es igual de importante Adriana Rosique, pero el primer asesinato es el de León Sermet y por ende es el que llama la atención de todas las autoridades y de toda la comunidad cinematográfica. Por eso lo mencionamos de esa manera. Sí, totalmente. Eso es lo que hizo el gran ruido que en ese momento se generó y que por supuesto también llamó la atención de, como se menciona en la historia que hemos relatado, de los otros famosos cineastas que en algún momento tuvieron o no que ver con él, ¿no? Como en el caso pues de Manuel Lubezki que se menciona ahí, que exigen a las autoridades que intervengan. Y además, bueno, hay una diferencia temporal, ¿no? Primero ocurre el asesinato de León y según lo que se describe, un mes después sucede el de la madre, porque parece que Adriana sí hablaba de estar sospechando algo del hijo y de la novia, ¿no? Entonces, probablemente claro, la declaración. Ella no estaba contemplada originalmente, pero después por sus sospechas es que ella terminó siendo también una víctima, lo cual es terrorífico, ¿no? Porque lejos de
haber sospechado y que eso sirviera para esclarecer por lo menos un crimen, lo que dio lugar es que hubiera un segundo. Fíjate que eso deja muchísimo, no a la imaginación, a la especulación o a lo mejor a deducir. Como tú dices, que ella es la que está sospechando de su propio hijo, ella lo declara, porque como lo leímos, lo declara, él ya dice, le tenía miedo a mi hijo, la novia lo manipulaba, a mi parecer, y seguramente eso a su hijo Benjamín no le debe haber parecido o le debe haber dado miedo pero también a la novia. Fíjate que a mí me llama la atención aquí porque en este caso que es un caso criminal y muy doloroso, pues la policía se dedica inmediatamente a la familia cercana por el tipo de asesinato que es, ¿no? Porque levanta sospechas inmediatamente que asaltaron al señor, le dieron 46 puñaladas y al hijo solamente le lastiman la mano. El hijo constantemente se contradice porque se contradice en la declaración con respecto a las cámaras. En la segunda declaración se vuelve a contradecir y las cámaras lo desmienten. En la entrevista con Joaquín López Dóriga se vuelve a contradecir. Ahí dice, sí pedí ayuda. Cuando ya anteriormente se ha visto que no pidió ayuda nunca. Tiene un trastorno, Benjamín. Sí, y además, ¿cuánto tiempo se tardan dos personas, que son los que estaban en ese asalto, en pues infligir 46 puñaladas? O sea, no es algo tan rápido que diga, ay, es que no, es muchísimo tiempo en el que además uno se pregunta, no pasó nadie más por ahí, él no pegó de gritos, para él haber resultado casi ileso, porque solo trae una cosa menor. Obviamente sí, se describe también por parte del hermano y por los peritos que lo analizan ya cuando él está detenido, pues que sí, que él era portador de un trastorno depresivo mayor. Y eso, fíjate que es interesante. Bueno, dos cosas me parecen aquí de lo que tú has señalado importantes. ¿Por qué levanta sospechas de inmediato él? Primero, por esto de salir ileso contra un ataque tan violento al otro protagonista que está con él en el presunto asalto. Y dos, porque hay cámaras que lo revelan. Pero también en las hipótesis de los asesinatos, fíjate que hay algo muy interesante que valdría la pena mencionar, y es que, primero que nada, para que esto se considere asesinato, bueno, creo que la mayoría de las personas lo saben, la diferencia, digamos, entre un asesinato y un homicidio son las tres agravantes conocidas, la alevosía, el ensañamiento y el que haya una compensación secundaria al cometer este crimen. Y las personas que cometen mayormente crímenes tienen dos vertientes. Una sería los que hacen asesinatos porque son sí asaltantes, porque sí son bandas criminales tal cual, pero cuando es algo fortuito o aislado, siempre se busca primero en las personas que están cerca del entorno familiar. ¿Y por qué? Porque lamentablemente son los que conocen sus pasos, sus vidas, todo lo que hacen, y pueden tener un móvil, como el que se dijo en este caso, un seguro de vida, y también porque el problema mental que pudiera tener este chavo es el que hace que genere la distancia suficiente entre el vínculo afectivo que tiene con el papá y el hecho que se va a cometer para poderlo hacer. Que ese es un rasgo de ciertos aspectos psicopáticos, ¿no? El poder desvincularse emocionalmente. Habíamos hablado previamente y lo menciona la madre, Adriana Rosique, que en paz descanse, lo menciona, ella piensa que Pamela Soto, la novia, manipula a su hijo. Por eso no le da confianza, a pesar de que tuviera buena relación con la otra novia del otro hijo, a pesar de que saliera con ellos, ella no le tiene confianza y siente que es manipuladora. Aquí hay una cosa muy interesante, porque una cosa es que la señora Pamela o señorita Pamela haya buscado esto, manipular a su novio para conseguir dinero con la muerte de los padres. Y otra cosa es que lo haya podido convencer. ¿Qué tiene que pasar? Porque ¿qué tiene que pasar o qué tienes que traer tú adentro para que te convenzan de matar a tus padres? Porque te pueden convencer de vámonos a Acapulco, de oye, róbales una lanita, pero de matarlos, de llegar a este extremo de matarlos. En algunas declaraciones de amigos cercanos a Benjamín, ellos decían que él se había metido muchísimo a jugar videojuegos, que tenía muy poca capacidad de socialización, que los amigos generalmente todos también eran los que jugaban videojuegos, y él con los conocidos
se quejaba de que no le ponían atención, de que los papás nunca habían estado presentes, de que cuando él dice que tenía una depresión y lo diagnostican, la mamá dice, vamos, sí, mijito, al psiquiatra, pero el papá lo minimiza. El papá minimiza el padecimiento de su propio hijo. Cuando sabe, y va a ver, vamos a suponer, no todo el mundo tiene por qué saber de salud mental, pero no estamos hablando de los años 80, estamos hablando del año 2016, cuando se ha hablado desde el principio del siglo XXI que la grave enfermedad de la humanidad se llama depresión y hay que atenderlo, y lo hemos dicho aquí. Entonces yo creo que hay en algún momento de la vida de Benjamín se rompió su alma, siendo el segundo hijo. El primer hijo lo describen también jovial, alegre, amiguero, arquitecto, creativo. Y él era químico, él estudiaba química, era un muchacho inteligente, aunque después perdió la concentración y la atención, abandonó la carrera, pero era inteligente, llevaba bien la materia. Sin embargo, acaba la carrera y seguramente no cumple con las expectativas del padre como las cumple el primer hijo. Y ahí yo creo que empieza este rencor, ¿o cómo lo ves tú? Sí, muy probablemente él ya traía, como yo siempre he pensado, él debe haber traído una fragilidad emocional ya constitucional, que no es nada del otro mundo, ¿eh? Pueden ser estas personas que uno dice, mira, fulanito es más sensible, menganito es más fuerte. Pero imagínate traer la habilidad emocional constitucional, después caer en una depresión, vivir las comparaciones. Un papá que al estar en el mundo del cine debe estar también mucho en esta cosa del brillo, del prestigio, del glamour, del destacar, y él a lo mejor sintiéndose insuficiente. Él deja la carrera y, como dices, debe haberse sentido como un fracaso, pero ahí es donde uno tendría que ver por qué deja la carrera, qué le está pasando. ¿Por qué, hijo, no puedes continuar? ¿Te está costando trabajo? ¿Te están haciendo algún bullying? O sea, ¿qué está pasando? Desde ahí, en lugar de ser algo para reprochar, es algo para investigar. Creo que de ahí ya se venía rompiendo, como tú bien dices. Ahora, fíjate, la incidencia de crímenes en pacientes depresivos no es muy alta, pero cuando lo hay es porque se relacionan con la falta de voluntad justamente del paciente deprimido. Y eso ayuda a que pueda ser manipulado con más facilidad por otro que no se deprime, ¿no? Porque el deprimido se pone muy vulnerable y muy dependiente. También los sentimientos de baja autoestima, que son muy habituales en los casos de depresión, se pueden sumar a un odio. Ese odio por lo regular en el depresivo es un odio inconsciente, pero no por ello menos presente, que nace del sentimiento de ser despreciado, también real o imaginario, el sentimiento, por aquellos que luego van a ser sus víctimas, porque también a veces el depresivo exige mucho del otro. O sea, lo que quiero plantear aquí es que no tenemos una certeza de que de verdad los papás le hicieran suficiente caso o no, pero lo que es cierto es que él lo sentía. Y eso basta y sobra para que en la mente se juegue de esa manera. Por eso, cuando las personas dicen, siento que no me quieren suficiente, siento que nunca les doy gusto, y a lo mejor un papá dice, no, claro que sí, te aprecio, hijo, ¿cómo no? Pero si el chavo siente que no, hay que llevarlo a terapia para ver por qué él se autorreprocha cosas, si fuera el caso. Pero si encima, en efecto, te comparan y sales perdiendo, pues claro que eso te vulnera más cuando la estructura psíquica ya está lastimada, como parece ser el caso de este chavo. Claro, en entrevista con los médicos que ya cuando ya está en el reclusorio mencionan que está triste y él dice, ha perdido a sus padres, como que cae no en conciencia de la enfermedad, como dice, pero sí se da cuenta de lo que sucedió. Y ya he perdido a mi familia, he perdido a mis padres, la novia también está en la cárcel y parece que hay como un poquito de luz en su entendimiento y ya no tiene sentido, mejor me mato, ¿para qué sigo aquí? Exacto. No, sí se nota, como que sí hay algo de tristeza por la muerte de los padres. Sí. ¿No? Sí, totalmente. Aunque él sigue de todos modos negando su participación en el asesinato, o sea, y seguramente yo creo que lo niega por miedo. Y porque, pues es que acuérdate que pues lo que siempre decimos aquí, el mecanismo de defensa clásico, ¿no? Por excelencia es la negación, por un lado por miedo y por otro lado por confrontar lo que se ha hecho, ¿no? Desde el arrepentimiento, de después decir a lo mejor, ¿cómo pude, no? ¿Por qué lo permití? ¿Por qué sí me coludí para hacer esto? Que en realidad pues no hubiera probablemente querido hacer, pero como está tan vulnerable la persona, te digo, y está con esa autoestima tan baja, sí se vuelven personas muy fáciles de manipular, y eso lo hemos visto en muchísimos fenómenos sociales de todo tipo, que la persona de baja autoestima
es manipulable para muchas cosas. Ahora, también hay algo importante, que los depresivos, bueno, claro que tienen esta propensión suicida que se ha visto en Benjamín, pero también puede mutar, digamos, esta cuestión de quitarse la vida él mismo. A veces puede mutar también en depresivos, te digo, es baja la incidencia, pero puede suceder pues a privar de vida a otras personas. Hubo algunos estudios hace varios años que la BBC de Londres retomó en un documental que se llama A Prescription for Murder, o una receta para asesinar, sobre cierta administración de algunos medicamentos para la depresión que posiblemente estuvieran relacionados con algunos casos en el Reino Unido, donde depresivos que no tenían mayor apariencia de querer ser violentos con otras personas cometieron crímenes. Pero eso no está del todo bien documentado y casi siempre se relaciona con un mal manejo de los medicamentos, ¿no? O sea, cuando la gente o los deja o están mal prescritos o se sobremedica, entonces por eso existen también esas hipótesis. Y bueno, él estaba con medicamentos, pero con medicamentos como muy conocidos ya, los que él tomaba. Y si estaban bien controlados, pues no tendrían que haber sido necesariamente la causa, ni mucho menos. Lo que sí más bien era esta debilidad emocional y esta falta de autoestima, ¿no? Creo yo. Oye, y mencionan, que esto me parece, y creo que hay que subrayarlo porque a veces no se identifica el problema, hablan de ansiedad y angustia. Cuando sucede la ansiedad y cuando hay angustia, la cabeza inventa historias, inventa cosas que no han sucedido. La gente sufre por cosas que no han pasado, te angustias por cosas que a lo mejor jamás van a suceder, supones cosas, sí. o estás trayendo para el presente errores que cometiste en el pasado, como si pudieras solucionarlos. Y esto también lo tiene Benjamín. También tiene episodios de angustia, tiene episodios de ansiedad, tiene insomnios, y cuando duermes mal y tienes angustia y tienes ansiedad, es también una bomba que si la medicina te puede ayudar, pero si no sigues con una terapia y no sigues estrictamente lo que tienes que hacer, ahora habría que, yo no dudo del psiquiatra, pero yo no sé si la terapia haya ayudado, si nada más se dio el medicamento y se siguió asistiendo a terapia o solamente medicamento y ya. Exacto. Habría que saber qué tipo de tratamiento se le dio, si el tratamiento fue el adecuado y completo y si él lo siguió o no lo quiso seguir o qué pasó, porque eso es algo que también no conocemos. Porque, mira, cuando tú dices, ¿por qué sí tenía él estos episodios de ansiedad, ataques de pánico, de angustia, ¿no? Ansiedad y angustia, de hecho, para nosotros es sinónimo, no es lo mismo. Pero lo que pasa es que los cuadros depresivos suelen cursar con ansiedad. O sea, van muy de la mano las dos cosas, ¿sabes? La persona puede, incluso a veces lo que pasa es que primero les da una ansiedad terrible, que es muy aparatosa y que causa muchos síntomas físicos y mucha alteración y nervio y todo, y después de ahí se hunden las personas en la depresión muy profunda, porque así es ese mecanismo. Entonces, el tratamiento para los trastornos depresivos con ansiedad o trastornos depresivos por sí solos es la medicación, la terapia muy constante, o sea, no es una terapia de cada 15 días voy y platico no, o sea, es con un especialista en estos trastornos depresivos a 2, 3, 4 sesiones semanales, ejercicio físico y además, pues, ciertas recomendaciones a la familia para que den apoyo y contención, ¿no? Básicamente claro, eso. Y aquí parece que no existía eso, doctora Mel, aquí parece que no existía esto de ok, tienes depresión, ándale, ve, que es como la gente que manda a la escuela y que te eduquen, y cree que la casa, que en realidad es el 70% de la educación, cree que la escuela tiene que hacerlo. Y aquí pasa, a lo mejor aquí pasó lo mismo, en el momento que el papá minimiza la depresión de su hijo, hay mucha gente todavía que dice, ¿estás deprimido? Échale ganitas, hombre, ponte a oír música bonita, échate una bailadita, ¿no? Y pues tómate una cervecita, ¿no? Y no. Cuando se minimiza un problema de estos, por supuesto se hace más profundo. Y yo creo que aquí pasó eso. O sea, vamos, vete a una terapia y ahí que te curen. Sin embargo, la mamá sí había manifestado el miedo al hijo. O sea, el hermano también había visto cambio de comportamiento. Exacto. ¿Y qué harían al respecto? ¿Qué harían? ¿No? O también digo, no, tú no le puedes quitar a tu hijo una novia cuando tiene 20, 22 años.
pero ¿qué más se hizo? De, oye, esta novia me parece que lo manipula, la veo sospechosa, el otro está deprimido, ¿y qué más estamos haciendo? Nos sentamos a hablar con él, le decimos, oye, vamos a un deporte, algo tuyo, algo para ti, que te levante, ¿qué onda con una regularización? Ándale, para que regreses a la carrera, o qué está pasando con eso, ¿no? Tiene uno que ser muy activo y muy propositivo. La depresión de verdad es algo infernal, y la ansiedad, yo creo que pues igual, o sea, te digo, Claro. son paralelas, son conjuntas y son cosas horribles, donde la persona pierde muchísimo el control de sí misma, y por eso todo esto que revisaron los especialistas cuando dijeron no tiene mucha conciencia de enfermedad, pues no, es que no puedes creer ni que te esté pasando eso, ¿no? El insomnio altera muchísimo la capacidad de pensar bien, de tener un juicio correcto, porque se alteran las funciones del cerebro. La ansiedad también puede, como también bien dijiste, generar pensamientos catastróficos, de sospecha o de desaliento, de que ya no tiene caso nada, la vida, ahora sí que te digo, como dijo José Alfredo, la vida no vale nada, no tiene sentido, y cuando se pierde el sentido de la vista, justamente es cuando esa alma se rompe. Exacto, a mí se me hace muy fuerte esto. Benjamín, siendo el segundo de los hijos, recibe menos atención, ¿ok? Tiene una novia que, como ya lo dijimos muchas veces, la madre considera que lo manipula. Yo siento que la novia viene a sustituir la atención que los padres no le dan. No solo es esto de tú ve y haz la terapia, no solo eso, en general, porque no se trata de que los padres, siendo cineastas y teniendo sus propias ocupaciones y habiendo ya crecido los hijos, tuvieran que estar las 24 horas con ellos, ni siquiera mediodía, pero sí tener una relación cercana, por lo menos, de yo te conozco, yo te apoyo, porque en el momento que la mamá dice, tengo miedo de mi hijo, era una luz muy roja, muy roja, de no te tienes que alejar de tu hijo, acércate, porque todo lo que tú no le estás dando a tu hijo, se lo está dando una novia, y no de la manera más adecuada, porque a lo mejor, oye, qué suerte, cayó con una super novia, con una gran familia, que lo van a arropar y le van a dar todo el amor y cariño de que aquí le falta, pero no sucedió así, No, no no, sucedió así, cayó con un profesor. es una novia de la que sospechas y que te da miedo. Y es como un poco decir, pero pues ahí está, ¿no? O sea, como tú dices, hay una edad en la que claro que a los hijos se les suelta y se les deja, pero no cuando están mal. O sea, cuando los ves mal, te digo, que dejan la carrera, que andan tristones, que andan apagados, que se encierran en los videojuegos, no socializan, pues ahí no los puedes dejar, ¿no? Y aun tenga la edad que tenga una persona, porque puede tener un trastorno. Fíjate, Lupita, la ansiedad es algo tan terrible que ahora, hilándolo con lo que estás diciendo, que tal vez la novia le daba esa compañía y ese sostén, y entonces él se cuelga de ella y la convierte casi en una autoridad protectora, que por eso puede dar una indicación que él siga, sea la que sea. La ansiedad es tal que a veces las personas lo que piden es que alguien esté con ellos nada más. O sea, las personas que tienen crisis fuertes de ansiedad con depresión, a menudo dicen, no quiero estar solo quiero que te quedes aquí conmigo. Y la persona que acompaña muchas veces dice, sí, mira, lo que dijiste, échale ganas, respira, platiquemos, y el otro no tiene ganas ni de hablar, pero con que alguien esté a su lado, con eso ya pueden sentirse un poco mejor. Y quizá es lo que Claro, le y está... aquí había dos factores. Había muerto, como mencionaron, el abuelo un año antes, un año y medio antes. A lo mejor tenía una relación estrecha con el abuelo, es bastante probable, y Sí, la separación de los papás. Porque claro. como tú lo estás diciendo ahorita, y es clarísimo, si bien a lo mejor los papás tenían sus respectivas ocupaciones, al estar juntos mantenían una dinámica familiar en una casa que habitaban los cuatro. Uh-huh. En el momento que se separan los papás y que cada uno se va a su respectiva casa, a lo mejor tiene una formación considerablemente más sólida, un carácter formado, una autoestima mucho más fuerte, Paolo, el hermano mayor, pero él no. Y aunque Claro, tuviera 20 años, sigue siendo frágil, porque es claro. el segundo hijo, porque no es el que cumple las expectativas, porque además se murió el abuelo, porque además se separaron mis papás, porque a lo mejor seguramente ahora tengo muchos periodos de soledad, donde Uh-huh. ya no veo a mi hermano porque tiene una novia, donde ya no veo a mi papá porque no me cree, donde no veo a mi mamá porque está también en su trabajo y me tiene miedo, y me quedo solo, Exacto. profundamente solo. Y todavía sí pidió ayuda cuando dijo que se sentía mal, y es cuando la madre lo lleva al psiquiatra. O sea, él hizo lo que pudo, pidió la ayuda, lo llevan al psiquiatra, pero ahí es donde también viene la educación que los psiquiatras le deben dar a la familia, diciéndole,
tiene un cuadro depresivo mayor y esto es peligroso. Y lo que hay que hacer es tal, y no dejarlo solo, hacerse cargo. Esto es serio. La depresión es seria. No es de échale ganas o no es de, pues sí, pero no te podemos cuidar. No es eso. Y tampoco es que dejen de trabajar, ni mucho menos. Pero sí es estar mucho más pendiente de la persona, del tratamiento y de qué más se puede hacer para apoyar. Incluso fíjate que hay padres que cuando el chavo, por ejemplo, que está en depresión, que lamentablemente es algo muy común, se empieza a levantar un poquito, como él, porque él ya iba y venía con la novia, estaba con el papá, acompañando a la mamá a que se subiera el taxi, o sea, no estaba postrado, ya se movía. Esos papás que no pueden dejar de trabajar, y luego imagínate en una industria como el cine, se llevan al hijo. Mira, vente conmigo, vamos a hacer hoy unas tomas, o sea, para tenerlo cerca, para estimularlo, para entretenerlo, para distraerlo y para verlo. No puede parar tu trabajo, pero tú te lo puedes llevar a un set de cine, por ejemplo. Claro, claro, porque además, a ver, la depresión no solo, o sea, porque aquí no tiene que ver la edad, la depresión no tiene que ver con la edad, no quiere decir que mi hijo adolescente de 15 años me lo oye, no, es que aunque tuviera 40, si tiene depresión, atiéndelo. Si es tu Exacto. hijo, si es tu pareja, si es tu padre, atiéndelo y Exacto. llévatelo, tienes que estar con él. Ahora hay que señalar una cosa que me parece muy, muy importante. A diferencia del crimen en la familia Muñoz, en la familia Flores, en la familia de Gilberto Uh-huh. Flores Muñoz, a diferencia de esa familia, el perpetrador no lo hace con sus propias manos. Ahí sí fue Uh-huh. Gilberto Flores quien con sus manos acaba con la vida de sus abuelos. Uh-huh. Aquí no, aquí Uh-huh. todavía hay cierto remordimiento, Sí, aquí hay dolor, porque él todavía está triste. Él se voltea, no hizo nada, es cierto, pero se volteó, no quiso ver, eh, no sé qué habrá sentido en ese momento, pero después manifiesta mucha tristeza. Hay una gran diferencia entre todos los que hemos hablado, como Pistorius, como La Hiena, como que han obrado con su propia mano. Aquí Benjamín no. no, Aquí aquí Benjamín fue un tipo. fue un facilitador, ¿no? Como que fue un facilitador de cosas, lo cual no es poco, pero no es lo mismo que ser directamente el que mirando casi a los ojos a una persona de tu sangre lleva a cabo el crimen. Es un nivel muy diferente de criminalidad o de psicopatía, si es que la podríamos considerar así. A mí lo que me llama la atención también en estos casos, Lupita, esto tiene como 5 años por ahí, ¿no? Algo así. Entonces, a mí me llama la atención 2016. quién, después de en estos 5 años, quién más se ha acercado, además de López Dóriga, en aquel momento muy reciente, quién se ha acercado hoy, como en el caso de Diego Santoy, a la luz del tiempo, a ver qué cuenta, ¿no? A ver si dice, mira, pues es que mi novia y yo planeábamos y ella me dijo, o sea, hay gente que es muy capaz para hacer este tipo de entrevistas y no como una curiosidad malsana, del chisme y de a ver cómo es, no, sino para realmente saber qué le pasó, por qué ocurrió esto y por qué ahora él va a estar más de 30 años en la cárcel por algo que sí se ve que no estaba del todo en su intención, ¿no? ¿Por qué pasó? Y así poder aprender, qué es lo que buscamos tú y yo en este tipo de programas, justamente el poder aportar algo de conocimiento que en alguna medida ayude a prevenir que se repitan estas cosas. Por supuesto, la atención a la ansiedad, a la angustia, al insomnio, a la depresión, pero de una manera real. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque se han acercado a muchos otros que son criminales más notorios, más notables, más famosos, más mediáticos, ¿no? Está inundado YouTube del caso de Diego Santoy, está inundado de ese tipo de casos que son famosos. Sin embargo, aquí sí sería muy interesante, muy interesante acercarse, porque si él cometió estos crímenes o fue víctima, o fue, perdón, cómplice en estos crímenes con depresión, su situación no ha mejorado en la cárcel. Y yo no creo que esté teniendo la atención médica que requiere. Ahora, el hermano enojadísimo con él, por supuesto, enojado porque ha acabado con su familia y con sus padres, ¿podrá en algún momento acercarse a su hermano para entenderlo? Uh-huh. Es dificilísimo, yo creo que es lo más difícil que hay. Eh, Muy, pero, pero si entiendes que tu hermano tenía una depresión, que estaba padeciendo una depresión, que no estaba en sus cinco sentidos, uh-huh. que como tú lo dijiste, carente absoluto de voluntad,
Ujú. A lo mejor tú podrías rescatar el alma de tu hermano si quisieras. Pues sí, o por lo menos llegar hasta el último conocimiento de, a ver, bueno, sí que a ver, brother, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? Porque además nos llevábamos bien y después ya no. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Dónde se torció todo esto? ¿Dónde se rompió? ¿Dónde se quebró? Yo recuerdo que también hace unos meses tú platicaste, y eso fue una coincidencia que yo te comenté, que yo preparé un programa sobre la película de El Hijo, y tú viste la película en tu vuelo y comentaste de esa película. Entonces yo te dije, mira, qué curioso, yo estoy haciendo este programa, porque ahí justamente se trata de algo muy parecido, con la diferencia de que él termina con su propia vida y no con la de alguien más, pero es muy similar. Él tiene una depresión muy grave y los papás la subestiman. Y son papás encantadores, son papás productivos, se ve que son cariñosos, pero no alcanzan a darse cuenta de la gravedad de lo que tiene este muchacho, y lo sacan de una clínica donde muy probablemente lo habrían ayudado. ¿Y por qué lo sacan? Porque él suplica que lo saquen, y entonces pueden decir, es que él no se quería quedar. Sí, pero es que hay situaciones tan graves que tendría que pasar un poquito a segundo término lo que él quiera, ¿no? Y tu voluntad está anulada, tu voluntad está anulada y no sabes ni siquiera lo que te hace bien, por supuesto que no. O sea, tu razón está guiada por otra cosa que no es precisamente la razón, está guiada por una emoción muy dolorosa, está guiada por la misma depresión y no te quieres quedar ahí, por supuesto. Claro, A mí se me hace porque complicado lo que te acabo de decir, pero hay que reconocer, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia estoy justificando los hechos, pero sí hay que reconocer y decir, y lo subrayo, jamás Benjamín ha dicho se lo merecían, no, no, eh, los odiaba. tenía que hacer, los odiaba, me hicieron, al contrario, estoy triste y me voy a acabar con mi propia vida. Sí, 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 totalmente, no, no, es diferente y es importante entender, no se puede juzgar todo parejo, sin, te digo, no, sin quitar responsabilidad ni muchísimo menos, pero de lo que se trata es de poder, en la medida que uno alcance a entender las cosas, simplemente porque no hay nada que sea lineal, plano y que tenga una sola explicación. No, estas cosas son muy complejas, muy delicadas, y pues que sí merecen mucho estudio, ¿no? Sobre todo para temas de prevención, que es lo que creo que aquí nos interesa sobre todas las cosas, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que lo que se queda hoy de este programa es eso, atiendan su depresión, si tienen síntomas de depresión, atiéndanse, vayan a un especialista, de preferir un psicólogo, un psiquiatra. El psicólogo, si necesitan medicamento, pues los canalizará con un psiquiatra, o a lo mejor no lo necesitan, a lo mejor está empezando una depresión. Si saben a alguien que tenga los síntomas de depresión, acérquense, acérquense, apoyen, pero no les digan échale ganitas, acerquen, apoyen, y orienten un poco. ¿Cuáles serían, por ejemplo, no sé, 5 síntomas a que habría que poner atención para que pudiera pensarse en una depresión? Mira, los síntomas clásicos que cualquiera puede decir, ay, lo veo triste, siempre anda llorando y no sé qué, pues eso es más que obvio, pero hay otros que son más importantes, por ejemplo, o más reveladores, pero que la gente no lo sabe. Cambios bruscos de humor en general. O sea, alguien que de pronto parece que anda bien contento en la mañana y en la tarde ya está de malas, o ya no quiere hacer algo que había dicho que hacía. Cambios en los patrones de sueño y de alimentación. Alguien que dormía mucho y de repente deja de dormir, o alguien que duerme demasiado cuando dormían las horas normales. Alguien que empieza a comer mucho o deja de comer. Otro dato muy importante de depresión es la irritabilidad. Cuando alguien anda de mal humor de manera muy notoria y muy distinta de como suele ser, y uno, oye, ya andas enojadísimo todo el tiempo, nada te parece, no te calienta ni el sol. Eso puede ser también un síntoma de depresión, ¿no? La irritabilidad muy exagerada, y esos cambios, te digo, radicales de sueño, de alimentación, de cosas que antes se disfrutaban. Alguien, por ejemplo, que le gustaba mucho jugar tenis o jugar fútbol y de repente, no, ya no voy a ir. ¿Cómo que no? Pero si amabas el fútbol, no, ya no tengo ganas. Cuidado, ahí hay que ver. Y bueno, en el Exacto, caso de este chavo, pues simplemente haber dejado la escuela es algo muy importante. O sea, ¿por qué no pudiste continuar exacto. la La escuela? falta de, la falta de concentración, Uh-huh. los olvidos, la falta de memoria, como tú dices, todo también capacidades cognitivas cuando se ven disminuidas, también puede haber una depresión. En fin, Claro. hay que atender a otros y hay que atendernos nosotros mismos y canalizarnos. La depresión no es una cosa suave, efímera y pasajera, es una enfermedad y hay que atenderla. Y Una yo creo enfermedad que muy...
evitaríamos muchísimas almas rotas si nos apoyamos en ese aspecto. Sí. Tu conclusión, doctora Mel. Mira, yo concluiría retomando algo que me gustó muchísimo, que acabas de decir hace un momento, que fue que hay que entender que sin dejar de lado la responsabilidad que tiene un ser humano que ha participado en quitarle la vida a otro, que además es su consanguíneo o sus consanguíneos, él no estaba actuando bajo la razón, sino bajo una emoción. Eso que dijiste es importantísimo de entender, porque esa es una emoción que domina, ¿no?, la capacidad de pensar, y esa es una emoción negativa. Es la emoción de la depresión que yo, como psicoanalista, al margen de lo que ya hemos hablado de propiamente la psiquiatría y la psicología, es la pulsión de muerte. La pulsión de muerte que todos tenemos dentro, pero que cuando crece demasiado y te domina, te puede llevar a este tipo de cosas. Esa es la emoción que domina a las personas que caen en depresiones muy graves o a quienes se van a cometer este tipo de actos, ¿no? Es una pulsión mortífera que domina todo y que nubla, ¿no?, la capacidad de juicio y la capacidad de valorar lo más importante que tenemos los seres humanos, que es la vida. Pues muchísimas gracias y nos quedamos reflexionando y pensando en este caso que podía haberse evitado y los medios lo tocaron. Pues creo que, bueno, informativamente está bien, pero con mucha parcialidad, haciendo un señalamiento sin llegar a lo verdaderamente profundo del caso, que era la situación en la que se encontraba Benjamín. Pues un alma rota más. Sí, Lupita, perdón, pero también quisiera nada más agregar dos cosas. Una, que en efecto la parcialidad con la que se tratan a veces estos casos es lo que ha hecho que nuestro trabajo juntas sea pues más interesante, más rico, pero también un poco más complicado, porque de verdad quiero que sepan que nos cuesta muchísimo encontrar información más allá de una primera plana donde se condena a alguien a secas, sino encontrar más de fondo es algo que hacemos exhaustivamente. Y la otra, que la invitación que hiciste a atender la salud mental, si saben de alguien o si están pasando por algo, creo que sería una posibilidad que este espacio también pudiera servir un poco para eso, ¿no? Si así lo desean y si tú estás de acuerdo, que nos pregunten y nosotros podemos derivar a organizaciones, a instituciones o a profesionales que puedan apoyar. Por supuesto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros aquí en Almas Rotas. Este ha sido el caso de León Serment Guerrero y Adriana Rosique Manjarres. Un caso más y gracias por estar aquí, por dejarnos sus comentarios, por compartir el programa. Y gracias, doctora Mel. Gracias, Lupita. Gracias a todos. Hasta luego.